Vamos a tomar contacto con Michelle Delerm, experto en materias de seguridad y prevención de riesgos. Michelle, ¿cómo estás? Gusto saludarte tanto tiempo. Hola, un gusto tanto tiempo, un gusto estar con ustedes esta mañana. No sé si has podido estar al tanto de todo lo que está pasando, me imagino que sí, en la zona sur y en la Araucanía principalmente. Y estos tres focos, ¿viste esa imagen? La de los tres focos, digamos, alineados, equidistantes. ¿No te parece que ahí, esa, la imagen que estamos viendo ahí, llama la atención? ¿No te parece que eso es sospechoso al menos? Sí, la verdad es que debo señalar y continuar un poco reafirmando lo que indicaba el capitán Medina, ¿no? A ver, aquí primero debemos diferenciar a nivel nacional que la intencionalidad es del 34% aproximadamente, pero los promedios 34. ocultan información. Y la información que se oculta en estos casos, los promedios, no intencionalmente digo, sino que es una cuestión característica de los promedios, es que tenemos que ver por zonas. En la macro zona sur, en lo que tiene que ver con las regiones de Ñuble, Biobío, Araucanía, esa intencionalidad llega incluso en algunas regiones al 70 o más del 70%. Y esa intencionalidad tiene que ver con un tema de orden público de esas regiones que conocemos, que es la situación de violencia en lo que es la macro zona sur. Es decir, estamos hablando que mientras en el invierno nosotros vemos ataques a infraestructura y a maquinaria, el fuego se utiliza en ese contexto, el contexto en el cual se utiliza durante los meses de verano es básicamente hacia lo que tiene que ver con los incendios forestales. En las imágenes que ustedes muestran y mostraban más temprano incluso, estamos viendo tres incendios en paralelo, porque uno podría determinar que esos incendios no necesariamente son parte de la propagación por pavesa, porque si uno ve la pluma, uno ve el viento, está claramente direccionado hacia una zona. Claro. Y que básicamente no hay interacción entre un foco y otro. Por lo tanto, la primera sospecha muy fundada es que efectivamente esos focos sean básicamente intencionales. Pero además hay un contexto de base. Sí, claro. Pero entonces el toque de queda obviamente que va en esa dirección, ¿no? El toque de queda va en esa dirección, pero yo ampliaría un poco su impacto. Yo creo que primero hay una señal política que siempre es importante y las señales de alertamiento y de preocupación son un tema importante en materia de emergencia. Eso permite, entre otras cosas, fortalecer la conducción y el liderazgo. Pero en segundo lugar, eso reduce el tránsito de personas. Debemos señalar, y el capitán lo sabe muy bien, ¿no?, que aquellos que son delincuentes y en este tipo de delincuencia además van a tratar de hacer sus incendios sí o sí. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de la reducción o desincentivo para esas actividades, es un desincentivo un poco menor, especialmente en esa zona. Pero creo que hay otro elemento que no se habla, pero que es muy importante. Es que la generación del toque de queda facilita el movimiento de los equipos de emergencia. Y me parece que si ustedes me preguntan, ese es el impacto más relevante. Sí. Y por lo tanto, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el toque de queda se instala en este tipo de emergencia, entre otras cosas, precisamente por esa razón, facilitar la movilidad de los equipos. Michelle, tú has sido bastante crítico, has, por supuesto, alabado los avances que hemos tenido, pero dices que todavía nos falta el trabajo nocturno. ¿Cuánto crees que podría haber cambiado, verdad, los resultados de los incendios que estamos viviendo en el sur si se hubiese seguido trabajando de noche? El combate aéreo nocturno no es algo nuevo, es algo antiguo. La verdad es que hace cerca de una década que se ha recomendado en Chile. Personalmente me ha tocado incluso plantearlo en 3 o 4 oportunidades en el Congreso Nacional, pero lamentablemente hay resistencia. ¿Cuál es el beneficio del combate aéreo nocturno? Uno, obviamente, combatir las llamas, pero cuando lo aplicamos a la situación de anoche en Collipulli, no solamente esa aplicación del agua en la noche, el combate aéreo nocturno es un combate asociado al fuego, sino que principalmente se usa inteligencia, entre otras cosas, para garantizar o para asegurar vías de evacuación. Y eso es muy importante durante las noches. Y por lo tanto, aquí hay un tema que no solamente hay que mirar las llamas y el fuego y el incendio. Todo este tipo de herramientas ayuda muchísimo en lo que es la protección de la vida, que es la principal prioridad en situaciones como esta. Lamentablemente sigue habiendo resistencia al cambio en Chile. No obstante, quiero señalarte algo.
es que ayer me preguntaban cuán lejos estamos de esto. Bueno, estamos tan lejos o tan cerca como voluntad política exista, porque la verdad es que de hecho debo señalarte que uno de los proveedores más reconocidos a nivel internacional en términos de combate aéreo nocturno está operando en Chile, pero opera solamente diurno porque el Estado le contrata el C-130 y el Fireliner. Michelle, a ver, yo te quería preguntar un poquito en qué estado estamos para este tipo de manejo de emergencia, no solamente, digamos, en la parte organizativa, sino en términos de tecnología. Porque yo no sé si, por ejemplo, en el combate nocturno, si se avanza en eso, se pueden utilizar también líquidos retardantes, digamos, no solamente agua para apagar el fuego, sino que me imagino yo también que existe tecnología como para de líquidos, de elementos químicos retardantes, digamos, que hagan que los focos, por más que se prendan, no avancen. No sé si eso existe. Sí, eso es muy importante. Y no solamente señalar eso. En la noche, como se ocupa visión nocturna y vuelo por instrumento, la verdad es que el combate puede ser muy, muy preciso. Porque, por ejemplo, el humo no te va a afectar tanto como sí te puede afectar la visibilidad durante el día. Ajá. Entre otras cosas, además, tú tienes el uso de retardantes que se usa en Chile. Nosotros lo vamos a ver habitualmente, aunque el retardante en realidad no tiene color, pero se le adiciona un color rojo habitualmente, y ese color rojo tiene que ver con poder precisar la caída. Y por lo tanto, cuando vemos caída de líquido rojo, efectivamente es retardante. En la noche es muy, muy útil, pero además debemos señalar que el combate aéreo nocturno no es un combate aéreo ni liviano ni mediano, es un combate aéreo pesado. Estamos hablando de que, por ejemplo, las aeronaves que combaten en la noche pueden ser perfectamente helicópteros Chinook, que tienen capacidad de descarga de 10.000 litros. Y por lo tanto estamos hablando de combate que puede ser bastante pesado en la noche, y por lo tanto significa que tú en la noche puedes ser muy agresivo, pero además muy preciso. Hay una diferencia. Lo que nosotros vemos ahora, ustedes lo mostraban delante, era un helicóptero donde estaban con el Bambi. El Bambi es este canasto rojo que uno habitualmente ve. En la noche generalmente lo que se usa por razones de seguridad son helicópteros pesados que combaten con estanque. Básicamente por razones de seguridad, no va el Bambi colgante. Claro, por razones de seguridad, evidentemente. Vamos a Mulchen. A ver, Dayan Salazar, ¿estás conectada con nosotros? Buenos días. Así es, buenos días, ¿cómo están? Nosotros estamos justamente, como bien decía José Luis, acá en Mulchen, una de las zonas también más afectadas de la región del Biobío, donde ayer en la tarde la verdad es que hubo bastante incendio, bastante también llama, las familias bastante preocupadas. Nosotros llegamos a eso de la 1 y algo de la mañana al sector y estuvimos con las familias justamente acompañándolos y obviamente en una especie de vigilia, ¿verdad?, donde estaban preocupados por sus casas, bomberos trabajando en el lugar. A esta hora acaba de pasar el helicóptero de CONAF en este punto para dejar brigadistas justamente para realizar cortafuegos, y estamos con el coronel también acá para conversar un poquito también, coronel Lazo, ¿verdad?, de toda esta contingencia y de lo que están realizando ustedes acá en la zona. Son 15 militares que están acá en el lugar para resguardar el sector. Sí, por el momento vemos 15, pero la verdad que en la provincia estamos más de 150 efectivos operando en este minuto en apoyo a los distintos incendios. En este minuto hay 6 incendios en la región, en nuestro sector tenemos 3, este es el poco más importante, más según lo que nos informa del Biobío, lo que nos informa CONAF. Este incendio está afectando alrededor de 30 hectáreas y en este momento estamos coordinándonos mantenemos un trabajo coordinado con CONAF, con la delegación presidencial, en donde nosotros estamos apoyando el trabajo de las brigadas, principalmente con patrullajes que permitan dar seguridad a todo el personal que está directamente en contacto con el fuego y en el trabajo directo con el incendio. Muchas gracias, coronel. Bueno, vemos de fondo también allá cómo siguen trabajando también de CONAF el helicóptero. Muchas gracias, Michelle. Oye, volvamos con Rodrigo Flores porque estamos en todos los puntos que hoy día corren más riesgo. Sí. Rodrigo, ¿ya partió el helicóptero? Sí, y ustedes están
estaban observando, ¿no?, que van partiendo 2 de los helicópteros de empresas privadas que están prestando apoyo justamente a las labores de combate de estos incendios forestales. Entendemos que ya el alcalde realizó un primer sobrevuelo y efectivamente me confirmaban que justamente en el sector que rodea todo el bosque nativo del río Mayeco, ese es justamente el punto más conflictivo de hoy día. Y me decían voluntarios, y aquí, bueno, no es una fuente oficial, sino que eran simplemente los voluntarios, que me decían, mira, en base a la experiencia, al conocimiento que nosotros tenemos en terreno, creemos que hoy día puede ser incluso más complejo que ayer, por las condiciones que se van a dar hoy día. Entonces eso los mantenía, la verdad, bastante preocupados. Ellos están esperando las instrucciones de sus superiores de todas maneras. Pero decían, claro, las condiciones de viento y de temperatura, decían, la verdad es que se nos va a hacer difícil, exactamente, y aparte, por el sector en donde está ubicado lo más conflictivo, que son estas quebradas, son estos sectores en donde es muy difícil el acceso, y incluso la visibilidad también es compleja por la cantidad de humo. José, te escucho. Sí, no, te estaba pensando que efectivamente la condición de vuelo se complica. El río Mayeco va por un cajón que es muy profundo. Ahí ya ustedes habrán visto alguna vez o habrán pasado por el viaducto del Mayeco, la altura que tiene, digamos. Una obra de ingeniería preciosa, patrimonio del país. Pero eso te habla de lo profundo que es ese río y los vientos se encajonan ahí. Y cuando hay fuego también se producen vientos ascendentes muy complicados. Es difícil maniobrar ahí, Michelle, ¿no? Muy difícil, y debo señalarte que en general, por ejemplo, en quebradas no se combate, porque básicamente se genera, uno, el viento que tú señalas. Nunca nos olvidemos que los incendios forestales generan sus propias condiciones ambientales. Viento, sequedad, una serie de elementos, temperatura, ¿cierto? Y por lo tanto, la misma temperatura hace que el viento se desplace, y por eso muchas veces nosotros vemos, bueno, pero si meteorológicamente se decía que el viento no era tan fuerte, y vemos que en realidad hay mucho viento. Entonces, eso hace que complique, uno, el combate terrestre. En quebradas no se combate, porque además se genera ese efecto chimenea y un efecto radiación entre ladera y ladera, por lo tanto es muy fácil que salte el fuego de un lado para otro. Y en materia obviamente, de lo que es aeronave, es aquí donde muchas veces lo que necesitamos entonces son aeronaves más bien pesadas, porque obviamente las livianas, como tú señalabas en términos de los Bambi Buckets, por ejemplo, tienes Bambi Buckets de 1000 litros, de 2000 litros, de 3000 litros y más, pero mientras más pequeños, obviamente son mucho más vulnerables y más complejos, lo que es el vuelo en esas zonas más complejas. Que los aviones son un poco más efectivos a nivel de quebradas, ¿no? Sí, nosotros estamos operando con 2 aviones importantes, que es el Fireliner y es el C-130. El C-130 es un C-130 que tiene un dispositivo adentro que está adentro, que permite descargar a presión, no solamente por gravedad. Y la verdad es que son aviones que están en el límite, pero todavía mantienen grados de eficiencia, de eficacia muy buenos en lo que tiene que ver con la precisión, la contundencia y principalmente en este caso la cantidad de líquido que descargan a una altura razonable. Si ustedes han visto los vuelos, en realidad pasan bastante bajo. Cuando ya aumentamos el tamaño del avión, ya tenemos que irnos muy arriba, por lo tanto esa agua empieza a ser cada vez menos efectiva. Tú decías que estamos al límite con esos aviones. ¿Qué deberíamos tener entonces para que nos permita combatir este tipo de incendios? Bueno, los privados han sido más agresivos en eso, y aquí creo que hay que hacer los reconocimientos, insisto, porque eso nos lleva a que los privados están, me parece, que haciendo siempre una evaluación más certera de el costo y lo que tienen que proteger, y es algo que el Estado debería hacer más rápido. Quiero insistir, a mí me parece, y en eso yo soy crítico, a mí no me parece que una labor de la gestión pública en materia de seguridad pública tengamos que los privados en esa zona tienen más fuerza y más recursos que el Estado. Creo que me parece muy bien que los privados hagan ese esfuerzo, pero ojo aquí con la reflexión desde el punto de vista del deber del Estado en materia de seguridad pública. Eso no es delegable, ya es una función esencial. Pero creo que aquí hay aeronaves que de hecho los privados han incorporado
con mayor agresividad, yo te diría que desde el año después de los grandes incendios del 2017, se han incorporado aeronaves pesadas. Está el avión, el Ericsson, por ejemplo, el helicóptero Ericsson, que es un helicóptero que muchas veces se usa para carga, pero que es capaz de succionar agua de una fuente y que por lo tanto estamos hablando de aeronaves, no solamente el Chinook, sino que otras aeronaves como el S-64 Ericsson, que son capaces de también descargar de manera muy precisa cantidades de 10.000 litros. Pero ahí tú tienes otro tema, es que no solamente es cuánto descarga, sino que la eficiencia en la carga, descarga y recarga. Claro. El helicóptero va, descarga y rápidamente puede ir a cargar. Versus los aviones que necesitan pista y todo lo que implica la aproximación, el despegue, etc. Efectivamente. Rodrigo, ya vemos que está saliendo uno de los helicópteros, el más grande por lo menos que vimos esta mañana ahí en Coyipulli, que entiendo también pertenecería a un privado. Bueno, hay mucho interés por los privados de que estos incendios se controlen. Después del año 2017 se perdieron un montón de plantaciones forestales que estaban ahí, sobre todo en el Maule, y eso genera un impacto económico. Entonces la inversión también de los privados para proteger sus propios negocios es importante, digamos. Por lo menos nosotros lo que más hemos hablado durante esta mañana, que se actúe rápido porque las condiciones del tiempo, como tú lo decías y lo mencionaban los voluntarios, no van a ser las favorables. Así es, 9:15 de la mañana y ya partieron casi todos los helicópteros. Queda solamente uno acá en el estadio municipal. Entendemos que la reunión de coordinación ha terminado y le están entonces informando a los cuerpos de voluntarios finalmente cuáles van a ser los movimientos. Yo de todas maneras me voy a acercar por el sector que yo le estaba mostrando anteriormente, en donde se pueden observar bien cuáles son los focos que todavía se mantienen entonces despiertos, ¿no? Y que despiertan toda la atención de las brigadas de CONAF, del Cuerpo de Bomberos y también del Ejército que han llegado hasta acá a combatir. Imagínate tú que anoche la parte del ex convento incluso era combatido el fuego con carros de la policía, los carros lanzaagua. O sea, aquí se están utilizando todos los recursos posibles para poder combatir esta llama cuando estamos a un costado de las casas. Mira, yo estoy caminando a un costado, a ver, yo diría, no sé, menos de 1000 metros, ¿no?, de la cuenca del río, y aquí están los vecinos. Los vecinos tienen su casa aquí a un costado. Por eso que probablemente muchos de ellos no durmieron anoche observando cómo se veía la cuenca. En la noche, por lo demás, se veía muy claro dónde estaban los focos del fuego. Con la oscuridad de la noche se veía, pero clarísimo. Hay sectores de miradores en donde concentraban justamente la atención de los vecinos, observando cómo avanzaban las llamas, observando un poco cómo el fuego estaba latente, y esperando, de todas maneras, lo que afortunadamente no ocurrió, que siguiera avanzando. Vamos por acá, Roy.